Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy venimos con un tema que, vaya, nos tiene a todos bastante revolucionados. Ya vieron el título, ¿verdad? Ander Cell explota. Reacciona al spam de Kerem Bürsin. El escándalo al descubierto, y con más detalles. Sí, así es. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante y a veces turbulento mundo del espectáculo turco, y específicamente en el drama que rodea a dos de sus estrellas más brillantes, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Créanme, la tela que vamos a cortar hoy es de la más fina, y los hilos están entrelazados con emociones, especulaciones y mucha atención mediática. Para aquellos que se están uniendo a la conversación o que no están completamente al día con los pormenores, permítanme ofrecerles un resumen detallado. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que resuenan en todo el mundo, especialmente entre los seguidores de las series turcas, protagonizaron juntos la exitosa serie Love is in the Air. La química entre ellos, señoras y señores, fue explosiva. Tan palpable, tan evidente que rápidamente trascendió la pantalla y se convirtió en una realidad, se enamoraron y se convirtieron en pareja en la vida real. Su romance, cual cuento de hadas moderno, fue seguido con fervor por millones de fans, no solo en Turquía, sino en países de Europa, Latinoamérica, Asia, literalmente en todo el mundo. Imágenes de ellos juntos, declaraciones de amor, viajes románticos, todo era miel sobre hojuelas, el sueño de cualquier fanático de las novelas. Pero como suele suceder en estas historias, la magia, lamentablemente, no duró para siempre. Y, de manera sorpresiva, aunque no totalmente inesperada para algunos, anunciaron su separación. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre los seguidores, quienes, como es costumbre, se dividieron entre la tristeza, la incredulidad y las ganas de saber qué había pasado. Y aquí, amigos, es donde el drama realmente comenzó a intensificarse. Después de la ruptura, la maquinaria de los rumores y las especulaciones se puso en marcha a toda velocidad. Los medios de comunicación, las redes sociales, los foros de fans, todos se inundaron de teorías. Se habló de infidelidades, de incompatibilidad de caracteres, de presiones de trabajo, de diferencias irreconciliables en sus estilos de vida. En fin, la lista era tan variada como los propios fans. Cada día una nueva fuente revelaba un secreto y alimentaba la vorágine de comentarios y análisis. Ahora, después de meses de silencio, de indirectas sutiles, de apariciones públicas cuidadas, parece que la llama se ha vuelto a encender. Y es que al parecer, Hande Erçel, la protagonista de esta historia, ha reaccionado de una manera que nadie, o al menos muy pocos, anticiparon. Se habla de una explosión de Hande, de una respuesta clara y contundente al supuesto spam de Kerem Bürsin. ¿Pero qué significa esto realmente? ¿Qué ha pasado exactamente? ¿De qué spam hablamos? Prepárense porque vamos a desmenuzar este asunto con lupa, desde el inicio hasta las consecuencias más recientes, y les aseguro que encontraremos más de un detalle jugoso en el camino. Pero antes de que nos adentremos en este laberinto de chismes y especulaciones, quiero recordarles, si son nuevos por aquí, que se suscriban al canal. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido fresco y relevante del mundo del espectáculo. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque aquí les traigo las últimas novedades, los chismes más jugosos, los rumores más candentes, análisis profundos y por supuesto, mucho entretenimiento. Suscríbanse, no se arrepentirán. Y ahora sí, a lo que nos compete. Todo comenzó, o al menos todo lo que ha desatado esta nueva ola de especulaciones, con lo que muchos fans han calificado como una especie de acoso digital, o al menos, una insistencia poco común por parte de Kerem Bürsin en las redes sociales, específicamente en Instagram. Según los testimonios y los análisis de los seguidores más atentos, Kerem ha estado muy activo en las publicaciones de Hande. La estrategia implicaba dejar comentarios, dar likes y en algunos casos, incluso participar en debates o conversaciones que iniciaban otros usuarios en las publicaciones de Hande. Hasta aquí, repito, podría parecer algo relativamente normal. ¿Quién no le da me gusta a la foto de su ex de vez en cuando? ¿Quién no revisa el perfil de una persona que formó parte importante de tu vida, aunque sea por curiosidad? El problema o el punto de discordia, al parecer, radica en la frecuencia y sobre todo, en el tono de estos mensajes.
Los fans más críticos y algunos medios de comunicación turcos han interpretado estos movimientos como una especie de intento por llamar la atención de Hande o incluso por reconciliarse o, al menos, iniciar un acercamiento. Algunos de los comentarios eran: en apariencia inofensivos, emojis de corazones, mensajes cortos y genéricos, algún cumplido sobre su apariencia. Pero otros, según las críticas, eran más directos o, como mínimo, más propensos a generar controversia. Por ejemplo, se habló de respuestas a comentarios de otros usuarios que buscaban, de forma sutil, la atención de Hande o incluso preguntas un poco indiscretas sobre su vida personal, sobre sus nuevos proyectos o sobre sus relaciones. La situación se complicó aún más cuando algunos seguidores comenzaron a señalar que Kerem Bürsin no limitaba sus interacciones a las publicaciones de Hande. También estaba dejando comentarios similares en las publicaciones de otras mujeres, ya fueran actrices, modelos o simplemente personas que compartían fotos con el actor en algún evento. Esto, sumado a los rumores, que nunca fueron confirmados pero tampoco desmentidos, de que Kerem había tenido algunos romances después de la ruptura con Hande, encendió la mecha de la polémica con más fuerza. Los comentarios en las redes sociales y en los foros de fans se dividieron rápidamente. Por un lado, estaban quienes defendían a Kerem argumentando que era un hombre soltero, libre de interactuar en redes sociales como le viniera en gana, y que nadie tenía derecho a dictarle cómo debía comportarse en su vida personal. Por otro lado, estaban quienes acusaban a Kerem de acosador digital, de no respetar el espacio personal de Hande y de intentar, de forma poco sutil, recuperar la atención de su expareja. Y aquí es donde entramos en la parte más interesante, la supuesta explosión o reacción de Hande. ¿Cómo reaccionó ella a todo esto? Al principio, Hande mantuvo un perfil bajo. No hizo ninguna declaración pública, ni respondió directamente a los comentarios de Kerem, ni participó en el debate que se había desatado en las redes sociales. Adoptó, al menos en apariencia, una actitud de calma y de indiferencia. Pero, según diversas fuentes y testimonios de personas cercanas a la actriz, la situación le estaba molestando mucho. Aquí es donde entra en juego el submundo de la filtración de información, el terreno pantanoso de los rumores y las fuentes cercanas, que a veces pueden ser fidedignas y otras veces meras invenciones. En los últimos días, se filtraron supuestas conversaciones privadas de Hande con amigas y personas de su círculo íntimo. En estas conversaciones, que no han sido confirmadas oficialmente, se filtraba la frustración y el descontento de la actriz por la situación. Si bien es cierto que este tipo de filtraciones deben tomarse con cautela, la información que se ha divulgado coincide con la actitud que Hande ha mostrado en redes sociales en las últimas semanas. Es decir, no hay una contradicción entre lo que se dice que siente en privado y lo que demuestra en público. ¿Y cuál ha sido esa actitud? ¿Cómo ha respondido Hande a la ofensiva de Kerem? Pues bien, Hande ha optado por una respuesta sutil pero contundente. No ha hecho ninguna declaración directa, no ha atacado a Kerem públicamente, no se ha enfrascado en una guerra de declaraciones. En cambio, ha tomado algunas decisiones que, según muchos, son una clara respuesta al comportamiento de su ex, una respuesta que se lee entre líneas y que es igualmente efectiva. Una de las acciones más comentadas, y que desató una nueva oleada de especulaciones, fue dejar de seguir a Kerem Bürsin en Instagram. Este gesto, aunque parezca trivial, es muy significativo en el mundo de las redes sociales, sobre todo cuando se trata de figuras públicas y de relaciones mediáticas. Es como decir, no quiero saber nada más de ti. No quiero que me veas, no quiero ver lo que haces, no quiero tener ninguna conexión contigo en este espacio. La eliminación de un follow es un punto y aparte una ruptura definitiva, y como era de esperar, el solo hecho de que Hande dejara de seguir a Kerem desató un nuevo revuelo en Internet, especialmente entre los fans. La gente analizó cada detalle, cada foto, cada me gusta, buscando posibles indirectas, señales ocultas, mensajes cifrados. Además, Hande ha estado compartiendo en sus redes sociales mensajes y publicaciones que muchos han interpretado como una respuesta, un mensaje, una indirecta dirigida a Kerem. Por ejemplo, ha publicado fotos y vídeos disfrutando de su vida, mostrando una imagen de independencia y felicidad. Ha mostrado sus proyectos, sus viajes, sus amistades, su trabajo, todo para dar la sensación de una vida plena y exitosa. También ha compartido frases inspiradoras, citas célebres sobre el empoderamiento femenino, sobre la importancia de la autoestima, sobre la necesidad de priorizar el bienestar personal, sobre la fuerza de la mujer. Todo ello interpretado por sus seguidores y por los medios de comunicación,
como una clara declaración de intenciones. Otro detalle que no ha pasado desapercibido es el hecho de que Hande ha estado compartiendo más contenido con sus amigas, con otros actores y actrices con los que está trabajando y con su familia. Esto ha sido interpretado por muchos como una forma de demostrar que está centrada en su trabajo, en sus amistades, en su familia, y que no necesita la atención de nadie más, menos aún la de su expareja. Es como decir, estoy bien, estoy feliz, tengo una vida plena y no necesito a nadie para serlo. Y aquí es donde la historia toma un giro aún más interesante. Algunos medios de comunicación turcos han especulado con la posibilidad de que Hande esté preparando algo más grande, algo que vaya más allá de las indirectas en redes sociales. Se habla de que podría estar planeando una entrevista exclusiva, una entrevista en la que hable abiertamente sobre su ruptura con Kerem, sobre los rumores que han surgido después, sobre su experiencia en la relación, y sobre sus planes de futuro. O incluso de que podría estar trabajando en un nuevo proyecto, ya sea una serie, una película, una campaña publicitaria, o incluso un libro autobiográfico que refleje su nueva etapa, su empoderamiento, su crecimiento personal y su visión del mundo. Mientras tanto, Kerem Bürsin no ha hecho ninguna declaración oficial sobre el asunto. Sigue publicando contenido en sus redes sociales, mostrando sus trabajos, sus viajes, sus aficiones, pero ha disminuido considerablemente su actividad en las publicaciones de Hande. Ya no hay comentarios, ni likes, ni interacciones. Algunos dicen que ha entendido el mensaje, que ha comprendido las señales y que ha decidido dar un paso atrás, respetar el espacio de Hande y dejar que las cosas se calmen. Otros creen que está esperando el momento oportuno para hablar, para dar su versión de los hechos, y para defenderse de las acusaciones de acoso digital. Otros incluso especulan con una posible reconciliación, aunque esto parece, a día de hoy, poco probable. Lo cierto es que la situación sigue abierta, y el escándalo está lejos de terminar. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin sigue generando mucha expectación y debate. Y aunque hayan pasado meses desde su ruptura, parece que la historia de amor y desamor de estos dos actores turcos sigue dando mucho de qué hablar, y probablemente seguirá generando titulares durante mucho tiempo. Pero, ¿qué podemos sacar de todo esto? ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia, de este drama mediático? En primer lugar, creo que es importante entender que aunque sean figuras públicas, los famosos son personas como nosotros. Tienen sentimientos, sufren, se enamoran y se decepcionan. Y al igual que nosotros, tienen derecho a su privacidad y a gestionar sus relaciones como mejor les parezca, sin tener que dar explicaciones a nadie, ni mucho menos, soportar el escrutinio constante de los medios y de las redes sociales. En segundo lugar, creo que es fundamental, y a veces olvidamos, ser respetuosos con las decisiones de los demás. Si una persona decide terminar una relación, debemos respetar su decisión y no tratar de forzar una reconciliación, ni acosarla en redes sociales, ni criticar sus nuevas elecciones. Cada persona tiene derecho a rehacer su vida como crea conveniente y nadie tiene derecho a juzgarla por ello. En tercer lugar, es importante aprender a gestionar nuestras emociones y a no dejarnos llevar por los impulsos, ya sean propios o ajenos. Si estamos pasando por un mal momento, es importante buscar ayuda profesional y rodearnos de personas que nos apoyen, que nos den cariño y que nos ayuden a superar los obstáculos. No podemos permitir que las redes sociales, la fama o la obsesión por el otro nos hagan perder el control. Y por último, creo que es importante recordar que la vida sigue, y que siempre hay una nueva oportunidad para empezar de nuevo, para ser felices y para encontrar el amor. Después de una ruptura, por dolorosa que sea, siempre hay un futuro, siempre hay un nuevo camino por recorrer y siempre hay una nueva oportunidad para ser felices. Así que, resumiendo, hemos visto cómo Hande Erçel, aparentemente, ha reaccionado al supuesto spam de Kerem Bürsin. Hemos analizado los comentarios en redes sociales, la reacción de Hande y las posibles consecuencias de este escándalo. Hemos visto que Hande, de manera sutil, pero efectiva, ha respondido al comportamiento de Kerem. Y hemos reflexionado sobre las lecciones que podemos aprender de esta historia, que no es solo una historia de amor y desamor, sino también una historia sobre el poder de las redes sociales, la presión mediática y la necesidad de proteger nuestra privacidad. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que les haya servido para entender mejor este escándalo que ha revolucionado el mundo del espectáculo turco. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Hande hizo bien en reaccionar como lo hizo?
¿Creen que Kerem debería dar un paso atrás? ¿O creen que hay algo más en esta historia de lo que vemos a simple vista? Déjenme sus comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus opiniones son muy importantes. Y recuerden, si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque vienen muchas novedades. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Chao.